Para todos ustedes, mi nombre, como pueden leer, es Facundo Molina, soy director de MoleFX, una organización dedicada al entrenamiento en forma personalizada de traders. No solo nos dedicamos a formar operadores, sino a darles el apoyo luego tanto en la etapa de demo, como también en la toma de decisiones en tiempo real, con su propio dinero o su dinero de terceros. Hace varios años que estamos junto con FX Street trabajando por aquí. Tenemos como objetivo hacer crecer este mercado, hacer crecer la alternativa de que uno puede vivir de su operatoria. Si mal no recuerdo, fuimos los primeros, así por el 2003, que iniciamos la página en español de FX Street y los webinars también en español. Antes lo hacíamos solamente en inglés. Así que bueno, varios años después me da mucho gusto contar con más de 70 personas en este momento y bueno, con gente interesada en seguir aprendiendo de esta tarea. Hoy vamos a hablar de un tema que bueno, que he estudiado mucho, me apasiona y me es muy interesante, no solamente que ustedes lo puedan ver desde el punto de vista teórico, sino sobre todo desde el punto de vista en tiempo real. Ese es mi principal objetivo, que ustedes sepan cómo aplicarlo, por lo cual el objetivo del día de hoy es que no solo hagamos un poco de teoría, sino vayamos a la parte práctica, tratemos de encontrar utilidad a algunas de las herramientas sí, que Fibonacci nos ha propuesto. Bien, voy a iniciar entonces, gracias Vicky por todo, y voy a ir haciendo, voy a iniciar un poco la sesión para todos aquellos que deseen conocer un poco más, sí, informando que gran parte de todo el cuerpo teórico de lo que vamos a estar viendo el día de hoy se encuentra publicado en la parte de educación de FX desde hace varios años. Me refiero, claro, está todo el marco conceptual de los aportes de Fibonacci. Pero bueno, yendo a esto, voy a hacer una introducción. Y al hablar de Fibonacci, cuando todos comenzamos con el mundo del análisis técnico, seguramente entre las herramientas que uno empieza a conocer aparecen nombres nuevos. Uno de los más antiguos, sí, seguramente conoce el más, es Fibonacci, o más conocido como Leonardo Pisano, su nombre, ¿sí? Quien explicó el desarrollo de fenómenos naturales de crecimiento a través de su conocida secuencia numérica. Estamos hablando de una persona que existió hace más de 1000 años, pero ciertamente sus aportes han tenido un relevante éxito 100 años atrás, a través de los aportes de Lucas, un matemático francés, que encontró que las aplicaciones descubiertas por este matemático tenían una gran efectividad en la aplicación, ¿sí?, de los mercados financieros, estos mercados que claramente cuando uno observa características como las observamos en lo que es monedas, en lo que son commodities, que es alto volumen, amplitud horaria, posibilidad de entrada direccional, nos regalan una amplia, sí, oportunidad para detectar zonas de equilibrio y a partir de así tomar decisiones. Hablando un poquito más de Leonardo Pisano o Fibonacci, él ha demostrado que su serie numérica, la cual vamos a ver en unos minutos, está muy ligada al desarrollo progresivo de las estructuras dinámicas, como decía, y utiliza, o mejor dicho, su más importante utilidad se encuentra en las propiedades de los ratios que arrojan las relaciones entre los mismos, ¿sí? Partiendo del concepto que bueno, que los mercados financieros, concretamente el mercado de divisas, sí, es una exteriorización de las decisiones de seres humanos y bueno, las sociedades son sistemas dinámicos. Entonces podríamos decir que sus ratios podrían ser útiles, sí, para detectar posibles comportamientos de precio. Bien, cuando hablamos del método y su legado, ¿sí? Como bien decía, Edward Lucas, ¿sí?, allá en el siglo XIX, fue el que encontró que las propiedades de la secuencia de Fibonacci
si tenían éxito en la aplicación en los mercados financieros. Como bien mencionábamos, y vamos a ver un poquito ahora parte de la presentación y hablar claramente del concepto, del marco conceptual y por qué hago pie y me dedico tanto tiempo a toda esta parte, porque cuando uno va a un soft gráfico y empieza o intenta aplicar los ratios de Fibonacci, se encuentra con números que en la realidad no están comprobados en su teoría. Si hay ratios en los cuales no tienen argumento, quizás estos sean exitosos, pero lamentablemente no han sido, si no tienen un argumento, no tienen una razón de ser a partir de la misma teoría de Fibonacci. Entonces es por eso que a partir de esto les quiero hacer los comentarios de cuáles son los ratios descubiertos por él. No implica que sean los mejores, eso lo tienen que corroborar ustedes. Y después todo aquel ratio que ustedes descubran y encuentren puede ser un ratio descubierto por ustedes, y bienvenido sea, hay mucho por descubrir por ahora. Pero es importante cuando citamos un autor o citamos un marco teórico, que este tenga sustento científico. Y es por esto que nosotros de alguna manera queremos ser correctos y ser claros, ya que uno va a trabajar con esta información para tomar decisiones y para tratar de ganar dinero. Es importante entonces aplicarlo en forma correcta. ¿Ok? Bien, voy a abrir una presentación y los voy a llevar a la explicación de su secuencia, ¿sí? Su famosa secuencia, sobre todo más aún a partir de la exposición de Michelangelo, el Código da Vinci y tantas otras novelas que han sido conocidas en el último tiempo. Bien, estoy en este momento abriendo la presentación y voy a poner la parte de la cámara para que ustedes puedan observar la misma. ¿Ok? Bien. Bien, como decíamos, Fibonacci ¿sí? Nos regala una serie, y es una serie muy sencilla, la cual consta de la sumatoria del número actual más su predecesor. Si nosotros arrancamos con el 1 y 1 es 0 es 1, posteriormente 1 más 1 es 2, 2 más 1 es 3, 3 más 2 es 5, 5 más 3 es 8, y así sucesivamente aparecen el resto de los números como 13, 21, 34, 55. Quizás en este momento cuando empiecen a ver algunos de estos números, recuerden quizás algunos de los indicadores. Muchas personas utilizan los números de Fibonacci para setear los indicadores. Hay, por ejemplo, combinación de medias móviles. 5, 13, 34 es un promedio muy utilizado en combinación de medias exponenciales. También en zonas de soporte y de resistencia, las medidas de 144, las 2 entre 3 son también utilizadas. Como también son utilizados estos números para, como por ejemplo 55, la aplicación de periodos en estocásticos, o quizás también en momentum, en algunos indicadores en los cuales estoy haciendo memoria. Pero bueno, esta es la serie resultante, que sí fue descubierta. Ahora, vamos a ver un poquito la parte más importante, y es a esta que quiero llegar yo. Cuando uno pone en un cuadro como que estamos viendo a continuación, la serie, tanto en el numerador como en el denominador, y empieza a encontrar sus relaciones, empiezan a aparecer estos ratios que vamos a trabajar y vamos a ver sus aplicaciones en los mercados. ¿Qué quiere decir? Si yo divido el número por sí mismo y es la diagonal en este momento, vamos a encontrar claramente el número 1. Ahora bien, si empiezo a dividir 1, divido 2, o sea, sobre el antecesor y el procesor, nos empezamos a encontrar que los números se empiezan a entender cuando yo divido sobre un precesor o sobre dos precesores. Me refiero 2 dividido 3, 2 dividido 5, 2 dividido 8, empiezan a aparecer estos ratios de Fibonacci que nosotros conocemos. Hablamos del 23.6, el 38.2 y el 61.8, y esta es la explicación científica de los ratios de los procesos por Fibonacci. El 14.6, que es muy cercano, pero en recorridos de amplia magnitud, en recorridos mayores, hemos encontrado desde MoleFX, a partir de nuestros estudios, una alta aplicación en el ratio veloz, como llamamos. No es tan sencillo de operar, pero los procesos más rápidos en un mercado, cuando entra claramente en tendencia, suelen encontrar zona de tensión en la zona de 0.1460, ¿no? El 14% del recorrido probablemente vaya a testear nuevamente la zona del 100% y continúe, pero en caso de ser respotado, ya va a recorridos mayores, tanto el 23.6, 78.2, 61.8, siendo estos los recorridos más fuertes y más relevantes contenidos.
Si ustedes me preguntan o se preguntan cuáles de estos recorridos, cómo se operan, un poquito lo vamos a ver en la parte práctica, pero es importante encontrar a partir de la relación entre los números el origen de los mismos, y es por eso que a partir de este cuadro y la división entre los mismos números de la secuencia, es que encontramos la explicación de su existencia. Por otro lado, sí, no quiero dejar de lado la explicación de las extensiones, ¿sí? Y cómo aparecen, sí, en este caso, cuando la división es al revés, ¿sí? Divido un número menor por un número mayor, perdón, un número mayor por un número menor, aparecen, ¿sí? Los ratios de extensión, como observamos aquí en naranja, el 1, 1.61.8, 2.61.8, 4.23 y 6.85. También han sido utilizados, no con tanta aplicación, no por lo menos desde el punto de vista personal y los estudios que hemos realizado en MolFX respecto a las extensiones de los ratios y las probables zonas de detención, pero sí aquí encontramos la explicación del número phi o número Phidias, y que en tantas exteriorizaciones de la naturaleza se observan, que es el 161.8. Bien, voy a pasar nuevamente a ver si hay alguna pregunta hasta el momento. Bien, vuelvo a la parte del cuadro. Lamentablemente cuando estoy observando la parte de la presentación, me es difícil leer los comentarios que ustedes están haciendo. Es por eso que en este momento vuelvo para ver si tienen alguna pregunta, sobre todo en la parte conceptual, ¿no? En la parte donde vamos a necesitar para luego encontrar aplicaciones prácticas para la toma de decisiones. Aguardo leyendo sus comentarios o preguntas en caso de que aparezcan, como también si alguna observación o algo que quieran compartir. Bien, bienvenida sea. Pensé que... Muchísimas gracias, Raúl. De momento todo lo veo correcto. Muchas gracias. Fernando, para no interrumpir, dejémoslo para el final. No, por favor, no interrumpen. Al contrario, quiero que esto sea un diálogo. Quiero que sea una suerte de clase o suerte de ida y vuelta. Aquí Iván de Nicaragua. Bienvenido, Iván. Bienvenido a Nicaragua también. Extensión y repliegue, ¿cuál es la diferencia? Bien, cuando uno toma un recorrido de mínimo máximo, ¿sí? Por un precio, es probable que veamos alguna toma de beneficios, esa toma de beneficios contrarios al movimiento mayor, suponiendo un movimiento alcista, las tomas de beneficios contrarios a la tendencia alcista se le conocen repliegues o retrocesos, mientras que en caso de que el activo financiero quiebre máximos, ¿sí? En esta tendencia alcista y retome la tendencia mayor, podemos encontrar las extensiones, siendo a Fibonacci nos brinda dos alternativas, ¿sí? Números para los retrocesos, donde debería detenerse el precio, como también números para las probables paradas ante una continuación de la tendencia. No sé si pude explicarme en esta respuesta, Iván. Bien, aquí Alejandro nos acerca una pregunta, si mientras espero el comentario de Iván, y nos comenta si lo de FIBO, de tiempo, cómo utilizo. Bienvenida, hay varias herramientas en las cuales sí, hay muchos autores que han tratado de encontrar aplicaciones, y una de ellas se llaman los Golden Day, o los ratios dorados, como se llamaban, y estos Golden Days eran utilizados en los mercados de acciones y futuros para detectar probables zonas donde el precio marcase recorridos críticos. Uno trazaba desde un mínimo absoluto a un máximo absoluto importante, por ejemplo, y a partir de los números Fibonacci, ¿sí? Aplicando los recorridos, deberían ubicarse en el futuro cuáles serían los días donde el mercado debería presentar o un máximo importante o una zona de mínimo importante. Esta es la forma en la cual se utilizan estos ratios. ¿Respondo a tu pregunta, Alex? Bien, bienvenida a las preguntas, empiezan a aparecer. Muchísimas gracias. No sé si Iván pude contestar la tuya. Aquí, mientras continúo con las preguntas de Pilucha, ¿un trazado sobre una hora es más exacto que trazado de un tiempo menor? Es una muy buena pregunta, y le doy la bienvenida a esta pregunta, porque la variable temporal, a mi entender, es quizás, ¿cómo decirlo?, ¿no? Es el anhelo de búsqueda de información de todos nosotros, ¿no? Cuando hacemos estudios respecto a qué puede llegar a suceder en los mercados, lamentablemente la variable más difícil de detectar es la variable temporal. No sabemos cuándo, todos estamos esperando en principio que el euro se caiga,
o por lo menos una gran cantidad de traders, no puedo hablar por totalidad, pero lamentablemente no sabemos en qué momento o cuándo. Sin embargo, sí, claro, está el análisis técnico nos empieza a dar algunos argumentos de cuándo se inician estos movimientos, pero la variable temporal es, a mi entender, la clave, ¿sí?, de todo lo que es el diagnóstico de mercados. Cuando uno aplica las herramientas de Fibonacci, uno si las aplica a sesiones mayores, tienen mayor fortaleza que las sesiones menores. En este aspecto yo lo considero, lo llamo el principio de la dominancia, donde un recorrido, por ejemplo, en gráficos diarios, si es un recorrido rector para que nosotros podamos tomar decisiones, por ejemplo, en gráficos de 4 horas y gráficos de 1 hora. Bien. Bien, bienvenidas a todas estas preguntas que me están acercando. Es un placer poder leerlas y espero poder contestarlas. Aquí me pregunta María, ¿hay algo más que un impulso y un retroceso? ¿Cómo saber a dónde va a llegar mi próximo impulso? Bien, muy bueno, muy bueno. Y la verdad es que nosotros, los analistas, intentamos no solamente predecir hacia dónde se pueden mover los precios, sino también dónde pueden detenerse. Y si uno observa el movimiento de cualquier activo financiero, nos encontramos por un lado que hay movimientos impulsivos en el mercado y por otro lado también hay movimientos de retrocesos. Cuando uno observa movimientos generales del mercado, lo que estamos haciendo es lo siguiente: observamos movimientos tendenciales, como también estamos observando movimientos también de ida y vuelta o de congestión. Para poder contestar tu pregunta, primero debería decirte que uno debe antes, ¿sí, María?, poder diagnosticar qué está haciendo el mercado en este momento, si está desarrollando un movimiento direccional, tanto alcista como bajista, o por el contrario está desarrollando un movimiento de ida y vuelta. Una vez que empieza a realizar un diagnóstico sobre la situación actual, a partir de allí, ante quiebres de determinados niveles, podría llegar, a partir de las herramientas, como por ejemplo extensiones de Fibonacci, detectar zonas donde podría llegar a pararse el precio. No sé si respondo tu pregunta. Bien. Por otro lado, Pepi Lucha nos pregunta, ¿usar las retracciones en cuadros diarios para trazar líneas de soporte y resistencias es válido? Sí. Es válido en semana, es válido en día, es válido en 4 horas, es válido también en 15 minutos. Dependiendo la zona donde tú desees, sí, donde tú desees realizar la operatoria. Tú puedes operar en intraday, tú puedes operar en gráficos de 15 minutos, tú puedes operar en gráficos mayores. Quizás es importante primero que tú definas el perfil de trader que sos para luego sí ver en qué periodo la herramienta puede llegar a ser útil. Aquí Fernando Gil, lo digo para que por falta de tiempo nos quede algún punto por tratar de lo que traes para exponer. En realidad, Fernando, creo que nos van a quedar siempre faltantes en el tiempo, porque esto es algo que no se detiene. Hacía mención hace unos ratitos que 8 años, sí, 8 años estoy aquí con FX Street en webinars, y creo que hay algunos de ustedes que ya llevan varios años que están siguiendo, no solamente los que participo yo, sino también otros colegas que lo hacen. Y la realidad es que siempre hay cosas por aprender. Trataremos hoy de aplicar en unos minutitos en gráficos, ¿sí?, algunos retos, la herramienta del retroceso de Fibonacci, y también les voy a alegar algo de información que pueden observar a través de FX seguramente. Ale dice, es difícil definir el inicio y el final de Fibo porque es un poco subjetivo. Es una excelente apreciación, Ale, y de hecho es subjetivo. Lamentablemente, si nosotros trabajamos con gráficos de la misma sesión horaria, dejamos cierta subjetividad, pero no encontramos un método 100% válido para que en tiempo real nos dé argumentos o herramientas, ¿sí?, para que todos utilicemos lo mismo. En un trabajo que publiqué que se llama Utilizando los recursos de Fibonacci para la toma de decisiones o para detectar objetivos de precio, apliqué el zigzag, que es una herramienta matemática que nos brinda un nuevo zig o un nuevo zag, y implica un nuevo brazo en caso que el mercado varíe determinada por porcentaje, ¿no? O sea, si la inclinación del movimiento de la pendiente de los precios es mayor a un porcentaje que nosotros podemos definir, 15 grados, 20 grados, nos va a dar una nueva
pierna, por decirlo de alguna manera, y a partir de allí nosotros podemos detectar un mínimo y un máximo. Esto me ha sido muy útil para tomar decisiones, perdón, para tomar un muestreo en el pasado. Lamentablemente, sí, la crítica a esta herramienta es que el último brazo no se define hasta que se define el posterior. Entonces no me está dando información en tiempo real para tomar decisiones ahora. Entonces es muy bueno para el pasado, no tan bueno para la toma de decisiones actuales. Aquí María dice, ¿qué tan válido es que si hago un rectángulo la proyección es igual a ese rectángulo contando desde el retroceso? El rectángulo es una herramienta técnica, si el rectángulo o canal horizontal, así se lo conoce, donde es una herramienta de continuación de tendencia. Si uno la detecta a partir de una tendencia previa existente, si el objetivo es similar a la altura del rectángulo. Así lo dicen los libros y así lo observamos y también lo observamos. Estás en lo correcto, María. FX raro, dice, si María, válido, es otra técnica. Muy bien, gracias, me había leído, me hubiese ahorrado unos minutos. Aquí María dice, lo que equivale al impulso de 0 a 100, proyección sería 1,61. Así sería el ratio de Fibonacci de extensión. Te recomiendo que lo pruebes, lo trabajes en el par, en donde lo quieras realizar. No he encontrado una alta probabilidad de éxito con respecto a las extensiones, sí sobre los retrocesos, los cuales quiero ver en unos minutos con ustedes. Aquí María nos continúa su pregunta, sería muy interesante que diera un webinario más profundo, porque esto es lo básico y ya lo ha enseñado. Mira María, le agradezco los comentarios y estoy a disposición de FXTech para hacerlo con gusto, como también para ti, en caso de que lo quieras tomar en forma personalizada, me dedico a dar cursos y con gusto te tendría como alumna si lo quieres hacer. Vamos un poquito entonces a analizar un poco las aplicaciones de Fibonacci y los retrocesos, o de qué forma utilizarlos, aplicarlos, y a partir de allí ver cómo uno toma decisiones y me acompañan a los gráficos. ¿Ok? Voy a ir directamente nuevamente a la parte gráfica. ¿Sí? Por favor sigan avanzando con las preguntas y arrojen aquí en el cuadro de diálogo todos los comentarios que deseen. ¿Sí? Bienvenido sea, todo lo que esté a mi disposición con gusto lo haría. ¿Bien? No sé si apareció. Bien, aquí nos encontramos nuevamente en la parte de gráfica. En este momento nos encontramos en gráficos semanales con el eurodólar. Si uno lo observa, y comencé en semanales, podría también haber comenzado mensuales, podemos detectar ciertos movimientos direccionales. Primer movimiento bajista. Vamos un poquito a marcarlos. ¿Sí? Podríamos decir que desde esta zona de máximo el par empezó a caer. Inició una fase bajista, estamos hablando de cuando alcanzó la zona de 1.5123, tuvo una primera parada, una detención después de 3 jornadas bajistas, ¿sí? 3 velas claramente negras, y en la zona de 1.4212 sí tuvo una toma de beneficios, luego quiebra e inicia un movimiento mayor. Bien, uno cuando desea trazar los ratios de Fibonacci, en este caso, ¿sí? Por ejemplo, debería tener 1, 2, 3 velas negras. A partir de la primera vela blanca estamos teniendo en cuenta que el par detuvo su movimiento bajista e inició un retroceso. Esta sería una forma, por ejemplo, para que nosotros podamos trazar los retrocesos de Fibonacci. Yendo a la herramienta de un máximo a un mínimo, ¿sí? En este caso de 1.5140 a 1.4216, cuando se terminó de formar la vela blanca, ¿sí? Y comienza la nueva vela negra, en esta zona de precios vamos a marcar una vela negra iniciando en 1.4364, la cual obviamente estaba en formación, no sabíamos qué iba a suceder en esa semana, en esos 5 días hábiles. Nosotros nos encontramos con una herramienta de Fibonacci aplicada, encontramos justo que, vaya casualidad, la vela blanca ha tocado el 23.6 de Fibonacci. Entonces en este momento, si nos encontramos con la vela negra siguiente, y la voy a marcar con una flecha para que todos veamos claramente lo mismo, ¿sí? Me refiero a esta vela que está aquí, ¿sí? Y es la vela del de la semana del 27 de diciembre del 2009. Uno ve entonces un movimiento bajista, la vela blanca nos confirma que hay una detención del movimiento bajista y una toma de beneficios. Esta vela blanca, como decíamos, por casualidad o no, tocó la zona 1.4434, si
justo el 23.6 de Fibonacci, y en este momento sí nos confirma que hubo un retroceso. Entonces, estando en la vela negra, ¿sí?, la cual no sabemos cómo va a terminar, nosotros podríamos trazar dos zonas, ¿sí?, para la toma de beneficios, para la toma de decisiones. Quebrado el 100% del recorrido en la zona 1.4215, continuar con el movimiento direccional y trazar una venta para aprovechar un movimiento de un recorrido mayor, o superado el ratio que ya fue tocado, que es el de 23.6 de Fibonacci, tomar una operación hasta el siguiente ratio, que es el 38, quebrado el 38 hasta el 50, quebrado el 50 hasta el 61. ¿Y por qué agrego el 50, por el cual no había nombrado? Porque, bueno, ustedes hablan y han conocido también los números psicológicos, son respetados por el mercado. Bueno, nosotros encontramos una incidencia muy importante del 50%, con el cual recomiendo a ustedes agregarlos, pero siendo nuevamente a Fibonacci, el 23, el 38 y el 61 son los ratios para poder tomar decisiones. Volviendo entonces, sí, para pasar en limpio lo que quiero decir, debo primero encontrar una clara tendencia bajista, ¿sí? En este caso con 3 velas negras marca un recorrido tendencial importante, en este caso son una gran cantidad de puntos, son 900 puntos. Recién conformada la vela blanca, la vela alcista, nos está dando mención de que hubo una corrección. El gráfico tocó la zona del 23%, entonces aplicando los retrocesos, este ya deja de tener validez, entonces debemos trazar escenarios o quebrado el 23,6 a un siguiente ratio de Fibonacci, o quebrado el 100% para un movimiento direccional bajista mayor. Otra de las opciones que se utilizan es tomar decisiones de venta en los ratios, como estamos hablando en tiempo real. En el caso de nosotros estemos en la vela negra, que está aquí desde la semana del 27 de diciembre, deberíamos tomar una decisión o quebrado el 23 hasta el 38 con compra, en cuanto a los ratios, o apoyándonos en la zona del 38%, ¿sí?, donde se retomaría la tendencia bajista mayor. Entonces, hay diferentes alternativas, operando, apoyándonos en los ratios a favor de la tendencia mayor, o en los quiebres de un ratio hacia el siguiente ratio, teniendo en cuenta como consejo que el ratio que ha sido tocado, ¿sí?, ya pierde validez y no implica que el siguiente toque el precio se detenga en esa zona. Vuelvo nuevamente a ver si a la parte del diálogo, a ver si pude explicarme en lo que quise decir. Bien, estoy nuevamente aquí con ustedes, ¿sí? Acabo de apagar la opción, ¿sí?, del gráfico en tiempo real, aguardando si tienen alguna pregunta, un comentario, mientras estaba viendo, aquí nos presentaban a David Galán, lamentablemente no lo conozco, pero bueno, están aquí FXRAR, le agradecería, ¿sí?, que todos estos comentarios, ¿sí?, los digan en forma privada y personal, ya que no lo conozco y no puedo dar mi referencia sobre esta persona, y no sé si FX lo puede hacer. ¿Sí? Así que FXRAR, te agradezco, por favor, hables en forma privada con los participantes interesantes de esto. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? Sí, volvamos un poquito al tema que hoy nos compete, nos está uniendo respecto a cómo trazar los retrocesos y cómo operar a partir de los retrocesos. Bien, aquí Ale nos dice, no se utiliza un valor del FIBO del orden del 42 o 44, no sé por qué lo mencionas, Ale, no lo tengo dentro de los ratios que Fibonacci nos ha brindado a partir de la relación entre esos números. Por eso es que me había tomado el tiempo en el inicio de esta sesión a mostrarles, ¿sí?, la razón por la cual los ratios que se utilizan están argumentados. Y claramente si el 42 y 44 no aparece la relación entre sus números de la secuencia. Aquí nos preguntan también en una hora de refracción comida trazada de 24 horas atrás. Vamos a hacerlo un poco más práctico desde el punto de vista de la respuesta. Cuando vas a hacer una operatoria en forma horaria, cada 30 minutos, a mi entender es importante que conozcas qué está pasando en gráficos mayores. Yo trazaría primero un diagnóstico en gráficos semanales en diarios, posteriormente me iría a gráficos de 4 horas. Entonces quizás te puedas encontrar con un recorrido quizás bajista en 4 horas, pero un recorrido alcista en día y semana. Entonces en este caso te está diciendo la propia información que estás viendo que la tendencia mayor es alcista en semana y día,
que tengas un poco de cuidado que ese movimiento bajista en 4 horas es un retroceso de una tendencia mayor. Entonces, esto es información válida para tu toma de decisiones, claro está. No sé si me expliqué. Bien, aquí Fernando nos pregunta, pero entró en interés pero no lo quiebro, no cerró por encima, ¿vender sería lo mejor? Es muy buena tu pregunta, es muy, muy buena, Fernando, y agradezco que la hagas. Porque cuando uno ve la teoría y cuando uno da los cursos, tiene que ser muy cauteloso en este punto, porque la información pasada es muy fácil, no así la presente. Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta algo muy importante que es el tiempo del mercado. Cuando nos vemos que un movimiento nos está mostrando un retroceso importante, ¿sí? Aunque no haya confirmado al menos un quiebre de un determinado ratio, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta que estas zonas, estos retrocesos de Fibonacci, estos tipos de Fibonacci, deberían ser respetados. Cuando penetra el 23%, pero no lo quebró, como bien lo decías, no cerró por encima, en este caso yo me valaría sobre la tendencia mayor. Es probable que veamos una corrección alcista antes de un quiebre. En el segundo intento, y dándole cierto margen, ¿sí? Hay que ver si estamos en gráficos semanales, diarios, 4 horas, hay que darle márgenes en puntos para recién entrar en una posición. ¿Sí? En este caso, entiendo que la fuerza bajista, justo en el ejemplo que estábamos viendo, es mayor que la alcista. Claramente deberíamos estar viendo varios vendedores en la zona del 23, ¿sí? Más que compradores. Yo respetaría la toma de decisiones en tendencia, apoyándome en la tendencia mayor, si respondo tu pregunta. Aquí me Pilucha, el cual, gracias a Dios, nos está haciendo una gran cantidad de preguntas y está alimentando de una manera muy interesante. Agradezco a ti, a Fernando, a María, ¿sí? Y a varios otros que están aquí, acercando sus comentarios y sus preguntas. Entonces, lo ideal sería el trazado en marcos de 1 hora, 4 horas diario, para una mejor decisión operando en cuadro de horas. Claro, lo diría primero al revés. Primero mira en el día, luego en 4 horas y posteriormente en semana. ¿Por qué? Porque de esta forma estás viendo la corriente mayor, ¿sí? La fuerza mayor y las fuerzas menores. Quizás tengas todos alineados y puedas operar en esta tendencia. Y quizás te encuentres con tendencias menores y tendencias mayores. Esto es parte de la teoría de Dow también, la cual aconsejo sea leída por ustedes en caso que no lo hayan leído. Bien, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario? Si no, me gustaría ir nuevamente a la parte gráfica y trazar un poco más algunos retrocesos antes de dar cierre a la sesión del día de hoy. Y mientras espero que vayan acercando las preguntas que deseen, vamos nuevamente a volver a la parte del gráfico. Sí, en este momento acabo de habilitar nuevamente la cámara. Como les mencionaba, si trazamos un primer recorrido bajista, nos dimos cuenta o confirmamos el mismo contando simplemente velas, ¿sí? De una forma que ahora está subjetiva, con un máximo absoluto y un mínimo absoluto, y confirmado recién cuando vemos una vela en sentido contrario, una sesión en sentido contrario. Posteriormente estamos viendo lo que hablamos y hoy comentaba contigo María, ¿no? Un movimiento de ida y vuelta y luego un nuevo inicio de tendencia bajista, el cual sí nos marca el inicio de una nueva tendencia, un nuevo máximo desde donde trazar, ¿sí? Hasta un nuevo mínimo. En este caso estamos contando 1, 2, 3, 4, 5 velas negras, y la primera vela doji en apertura y cierre, o la siguiente vela con una apertura y cierre por encima, estaría marcando que se formó un retroceso. Fíjense claramente que primero el 23 fue respetado y luego recién fue quebrado, entonces deberíamos trazar zonas del 38, el cual nunca llegó, o el quiebre del 100 para recién tomar una decisión mayor. Aquí el movimiento del par nos marca una cierta lateralización y el inicio nuevamente de un movimiento mayor. Fíjense que más allá que pudo transitoriamente con la zona del 23, la respetó varias veces y cuando fue a buscar nuevamente y no pudo, inició el movimiento bajista mayor nuevamente. De esta forma, sí, desglosamos y nos encontramos con un nuevo movimiento bajista, en el cual si contamos velas tenemos 1, 2, 3, 4, 5, y en sentido recién con la vela blanca, sí, que se forma ahí, nosotros estaríamos tomando un nuevo retroceso Fibonacci, el tercero de una serie importante. Entonces, luego de 3, 4 velas, 5 velas negras, nos encontramos con una vela blanca. Si esta apertura de la vela negra nos podría decir nuevamente la toma de decisiones, ¿dónde? Bien, apoyándonos en esta zona del 38, o apoyándonos, sí, en una venta luego de la zona del quiebre de 1.21.43, donde nuevamente nos encontraríamos, sí, con un retroceso más que importante. Si uno aquí, en vez de ir a semana, y podría ir a mes, podría extender este recorrido de este máximo inicial, que fue dividido en 3 etapas o en 3 fases,
y encontrarnos con un recorrido bajista mayor, y de esta forma, si aplicar los ratios de Fibonacci menores, si cuando tenemos esto, que quizás en mes sean 3 o 4 velas negras, esta vela, si que está desglosada en 2, podría ser la que nos dé confirmación a un retroceso, y más allá que hubo paradas intermedias, fueron quebrados ratios, y el par fue oscilando hasta que quebró el 61%. Cuando el par quiebra la zona del 61.8, nosotros abandonamos la teoría de los retrocesos de Fibonacci como válida, siendo el 61.8 el último bastión de tensión de los retrocesos. Si en caso de que el 61.8 sea quebrado, estaríamos entonces en pos de observar si la zona última del 100% para abandonar y ver el cambio de dirección. Voy a aprovechar los últimos minutos y me quiero ir a la actualidad, ¿sí? Para darles algo aplicado en lo que está sucediendo en el día de hoy. Y claramente estamos observando un movimiento bajista, ¿sí? En gráficos diarios del euro-dólar. Si uno aplica, ¿sí? Y aquí vamos a gráficos horarios, y en día lo que estuvo sucediendo, uno puede ir y tomar, ¿sí? De máximo a mínimo y ver dónde se ha detenido. Y fíjense, en este primer recorrido tenemos la casualidad, ¿sí? O causalidad, eso depende de su estudio, de su aplicación, de que fue respetado, ¿sí? 2 veces el recorrido antes de volver a comenzar, y han sido quebrados y zona de soporte e iniciados nuevos movimientos. Si uno va viendo y va tomando de máximos a mínimos absolutos, como el par, que respetó la zona de 38, volvió a respetarla así de un recorrido mayor. Aquí no pudo con la zona del 23, si lo hubiese tomado completo, ¿sí? Si hubiese tomado gráficos menores, quizás hace una hora, solamente el último recorrido, podemos ver que ese 23 de gráfico mayor se coincide con el 50% total. Esto también es importante cuando uno toma un recorrido menor, un recorrido mayor, y aparece, ¿sí? Dos argumentos que justifiquen la zona, entonces nos encontramos en una mayor zona de equilibrio, de resistencia en este caso, justo que coincide con la zona 1.3615, como la que hacíamos mención también. Bien, voy a volver nuevamente a la parte del diálogo para ver si hay alguna pregunta de lo que se ha acercado. Bien, aquí, qué bueno que me habían dejado algunas preguntas. Baby Lucha, ¿cómo determinar cuál es el mejor máximo o mejor mínimo para apoyar y trazar la retracción? Bueno, yo les recomiendo contar velas con tendencia similar. ¿Qué quiero decir? Si cuento 3 velas diarias o 3 velas de 4 horas alcistas y recién veo una siguiente bajista, y nos encontramos con que estamos observando un movimiento tendencial y el inicio de un retroceso. El conteo es una buena forma, alejándose un poco de la parte subjetiva, que claro está en todo esto, y tomando mínimos y máximos absolutos que ha tratado el mercado, ¿no? Como puntos y zonas de referencia. Eso es lo que recomiendo, Luis. Aquí Luis 34 nos dice, ¿puedes explicar la aplicación del pivot externo y los niveles más importantes? Te agradecería, Luis, que me comentes a qué le llamas pivot externo. Ale nos pregunta si podemos graficar una extensión, y Fernando Gil, ¿cómo identifica un retroceso porque se ven máximos y mínimos sin armonía, muy picados? Bien, en esa parte última, sí, un poco quizás me demoré, sería bueno ir a gráficos horarios y gráficos de 30 minutos, ya que estamos en gráficos cada vez menores de tiempo, y observar máximos absolutos, ¿sí? Para ver si obviamente los retrocesos en gráficos menores, y de esa forma sería seguramente un poco más claro. Aún así, como bien dices, cuando hay un ida y vuelta importante, en este caso lo que se recomienda, ¿sí? Es no utilizar la herramienta de Fibonacci, más allá de que cuando uno empieza a tener cierta práctica se encuentra con que mantiene de una manera importante la veracidad, ¿no? La efectividad de sus apoyos. Bien, aquí me preguntaban si podíamos ver las extensiones. Bien, les doy, ¿cómo es? La opción a ustedes de que si trabajan con los retrocesos en forma al revés, le van a aparecer las extensiones, y de esta forma, quebrado este nivel, deberíamos ver un movimiento mayor que debería tener primer parada en Eurofilia en 161.8. Estamos a un minuto lamentablemente de cerrar la sesión, por lo que si quieren mantenerlos en contacto conmigo, en este momento les estoy dejando
el mail donde contactarse, ¿sí? Y para hacerme llegar sus preguntas, que es el info@molefex.com.ar, o también nos pueden contactar en nuestra página web www.molefex.com.ar, y si ustedes desean seguirnos por Twitter o por Facebook, nos pueden encontrar como usuario Molefex en ambos. Bien, les agradezco mucho su tiempo, lamento si quedó alguna inquietud que no va a ser respondida por este medio, pero sí, como recién les mencionaba, les doy los correos y los datos donde pueden contactarme. Les agradezco muchísimo, han sido varios, espero que les haya dejado alguna herramienta o algo de información que pueda ser aplicada para la toma de decisiones en estos mercados con incertidumbre. Un fuerte abrazo, muchas gracias y estamos en contacto. Contar con más de 70 personas en este momento y bueno, con gente interesada en seguir aprendiendo de esta tarea. Hoy vamos a hablar de un tema que bueno, que he estudiado mucho, me apasiona y me es muy interesante, no solamente que ustedes lo puedan ver desde el punto de vista teórico, sino sobre todo desde el punto de vista en tiempo real. Ese es mi principal objetivo, que ustedes sepan cómo aplicarlo, por lo cual el objetivo del día de hoy es que no solo hagamos un poco de teoría, sino vayamos a la parte práctica, tratemos de encontrar utilidad a algunas de las herramientas que Fibonacci nos ha propuesto. Bien, voy a iniciar entonces, gracias Vicky por todo, y voy a ir haciendo, voy a iniciar un poco la sesión para todos aquellos que deseen minutos. Está muy ligada al desarrollo progresivo de las estructuras dinámicas, como decía, y utiliza, o mejor dicho, su más importante utilidad se encuentra en las propiedades de los ratios que arrojan las relaciones entre los mismos, ¿sí? Partiendo del concepto que bueno, que los mercados financieros, concretamente el mercado de divisas, sí es una exteriorización de las decisiones de seres humanos y bueno, las sociedades son sistemas dinámicos, entonces podríamos decir que sus ratios podrían ser útiles ¿sí? para detectar posibles comportamientos de precio. Bien, cuando hablamos del método y su legado, ¿sí? Como bien decía, Edward Lucas, ¿sí? Allá en el siglo XIX, un relevante éxito 100 años atrás, a través de los aportes de Lucas, un matemático francés, que encontró que las aplicaciones descubiertas por este matemático tenían una gran efectividad en la aplicación ¿sí? de los mercados financieros, estos mercados que claramente cuando uno observa características como las observamos en lo que es monedas, en lo que son commodities, que es alto volumen, amplitud horaria, posibilidad de entrada direccional, nos regalan una amplia ¿sí? oportunidad para detectar zonas de equilibrio y a partir de allí tomar decisiones. Hablando un poquito más de Leonardo Pisano o Fibonacci, era demostrado que su serie numérica, la cual vamos a conocer un poco más, ¿sí? Informando que gran parte de todo el cuerpo teórico de lo que vamos a estar viendo el día de hoy se encuentra publicado en la parte de educación de FXPRIL desde hace varios años. Me refiero, claro, está todo el marco conceptual de los aportes de Fibonacci. Pero bueno, yendo a esto, voy a hacer una introducción y al hablar de Fibonacci, cuando todos comenzamos con el mundo del análisis técnico, seguramente entre las herramientas que uno empieza a conocer aparecen nombres nuevos. Uno de los más antiguos, sí, seguramente, por no ser el más, es Fibonacci, o más conocido como Leonardo Pisano, su nombre, ¿sí? Quien explicó el desarrollo de fenómenos naturales de crecimiento a través de su conocida secuencia numérica. Estamos hablando de una persona que existió hace más de 1000 años, pero ciertamente sus aportes han tenido... Para todos ustedes, mi nombre, como pueden leer, es Facundo Molina, soy director de MolFX.
una organización dedicada al entrenamiento en forma personalizada de traders. No solo nos dedicamos a formar operadores, sino a darles el apoyo luego tanto en la etapa de demo, como también en la toma de decisiones en tiempo real, con su propio dinero, su dinero de terceros. Hace varios años que estamos junto con FX Street trabajando por aquí. Tenemos como objetivo hacer crecer este mercado, hacer crecer la alternativa de que uno puede vivir de su operatoria. Si mal no recuerdo, fuimos los primeros así por el 2003 que iniciamos la página en español de FX Street y los webinars también en español. Antes lo hacíamos solamente en inglés. Así que bueno, varios años después me da mucho gusto